¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más para el canal. ¿De qué? De Mutants Genetic Gladiador. Y aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se les desea siempre, y espero sea así. Y miren, como les mencioné, bienvenidos al canal, bienvenidos a un videazo más por acá, porque el día de hoy les tengo información de oro. Y dirán, ¿por qué? ¿Qué les traigo? Bueno, chicos, hoy por fin, después de que tanto me lo pedían, y para esos nuevos jugadores, el video de hoy será de todos los métodos o todas las maneras de obtener fichas de reactor en MGG. Se preguntarán, esos que son nuevos, ¿qué es una ficha de reactor, chicos? Están viendo presente cómo es la ficha. Esta es una ficha exclusiva del juego que simplemente sirve para girar en reactores. Los reactores son un tipo de dinámicas en el juego, mecánicas, donde giras y puedes obtener un mutante al azar. Y si completas los 5 primeros mutantes que te ofrecen, te dan al jefe gratis, que vendría siendo el sexto mutante. Cada reactor varía de precio porque cada uno tiene una mecánica diferente, una temática diferente, y bueno, ya cada jefe es mucho más fuerte que otros, ya eso varía mucho. Entonces, para eso sirven estas fichas. Claro, por ahí también en el agujero negro hay una receta específica que necesita de eso, pero a la final, desde un principio les digo que no vale la pena. Así que vayamos rapidito empezando con el video de estos métodos, chicos. Vayamos con el primero, que es el que todo mundo conoce, chicos, que son las campañas. Ya saben que en las campañas hay partes donde te ofrecen de recompensa fichas de reactor, que aquí se las diré. En la segunda división, chicos, la división beta, en la parte número 7 o capítulo número 7, te ofrecen una ficha de reactor. Luego la siguiente división, que es la delta, en la parte número 7 también son 2 fichas de reactor. Si pasamos a la división omega, en la parte número 7 también, aquí ya son 3 fichas de reactor. En la división supra tendremos 2 fichas de reactor apenas en la parte número 1. En la división mega, en la parte número 2, 3 fichas de reactor. Y en la última división, la división giga, directamente en la parte número 2 tendremos de recompensa 4 fichas de reactor. Esto es en las campañas. Ahora pasamos a los PvE. Ya saben que los PvE consisten en el challenge, experiment e incursión. Así que en el challenge, chicos, sí te pueden tocar fichas de reactor. Estas son muy raras de venir porque ya saben que los challenge son más que todo para fichas reto, pero sí hay algunas ocasiones en que vienen fichas de reactor en este tipo de PvE. Luego tenemos el PvE Experiment. Aquí no vienen tan frecuentemente, pero sí más frecuente que en el PvE Challenge, aquí en el Experiment. En muchas ocasiones pueden venir, pero no es que vengan muy seguido o cada experiment que digamos. Luego tenemos el PvE Incursión. Aquí siempre vienen fichas de reactor, pero ¿qué es lo malo? Que este tipo de incursión cambian solo cada 90 días. Y te ofrecen como mucho de 3 a 4 fichas de reactor gradualmente. Así que cada 90 días no es que valga la pena totalmente. Si pasamos al quinto método, como deben de conocer muchos, de hecho esto es lo típico, es el PvP. Aquí ya saben que te ofrecen una ficha de reactor cada 14 días. Si entras en la tercera liga, en la de expertos, ya saben, el 10% de los mejores jugadores. Este simplemente requiere 15 ataques y bueno, entrar en ese 10% para que obtengas tu ficha de reactor en cada 15 días. El sexto método, o mejor dicho el siguiente, ya estamos hablando de la tienda de MGG. ¿Qué es lo malo? Que aquí en la tienda siempre suelen venir es a dinero real, siempre a dinero real, tanto individualmente como por paquetes con oro o con alguna cosilla mezclada. Cuando vienen por oro es cuando llega lo que es las cajitas de aniversario o las cajitas de Navidad, que por 30 de oro te dan tu ficha de reactor, ya saben, aniversario o eventos de Navidad. El siguiente método es uno súper famoso y estamos hablando del jackpot, chicos. Ya saben que aquí técnicamente te pueden tocar todos los productos del juego y si tienes suerte, como a mí en estos días me tocó una ficha de reactor y luego girando por más casi me toca. Así que esto es algo que técnicamente les digo que es de suerte, pero bueno, tú haciendo tus 2 giros gratis diarios puede que te toque unas 2 por mes o algo así o inclusive un poco más. El siguiente método, chicos, el octavo, estamos hablando ahora de la sala
reto. Ya saben que aquí si reúnes 70 fichas reto puedes canjear lo que son 3 fichas de reactor. Literal, bueno, mejor dicho, esto no lo recomiendo, no es nada recomendable porque uno guarda las fichas retos para cuando vengan mutantes que valgan la pena, que mutantes realmente que son exclusivos o difíciles de conseguir, y bueno, esos mutantes tienden a costar de 180 a 240 fichas reto, así que sería un total desperdicio invertir estas fichas retos acá. Pero bueno, al final es otro método. El noveno método, también muy conocido, es el de las tablas de bingo, chicos. Ya saben que aquí técnicamente en MGG todos los bingos tienen por lo menos una ficha, una línea para fichas de reactor, a excepción de lo que es la hibridación bronce, la hibridación oro, la hibridación platino y la iniciación básica, que no hay ninguna línea que te ofrecen fichas de reactor, pero de resto todas hay líneas que te dan fichas de reactor. Todas las demás investigaciones, legendarios, zodiacos, todo eso hay una línea por lo menos. El décimo método, chicos, ahora es el de los extras del agujero negro. Ya saben que durante 3 horas llegan al juego lo que son los extras en el agujero negro con la recompensa extra redundantemente de estas fichas de reactor. Estas suelen venir cada 15 días, 14 o 16 días, pero redondeando vienen cada 15 días, chicos. Y si se preguntan esos nuevos jugadores cómo saco los extras, bueno, aquí arribita les dejaré el video que ya yo he subido en su ocasión de cómo sacar los extras en el agujero negro. Ahí les digo todo tipo de porcentajes y cuál es el método o la rutina que yo uso para aprovechar estos extras en el agujero negro. Así que me gustaría que se pasaran a verlo para que sea el video algo completo ya después de usted haber visto este videito. Y bueno, chicos, pasamos al 11º y último método, que es también ahí mismo en el agujero negro. Pero ¿en qué consiste? En una receta específica, una receta en el agujero negro, que es la siguiente, chicos. Tomen nota. Es una ficha reto, 2 estrellas de plata y 3 orbes level 3 básicos. Ya saben, de lo que sea, vida, ataque, crítico, respuesta, absorción, pero tienen que ser orbes level 3 básicos. Esta receta ya yo lo hablé en mi video de las mejores recetas de MGG. De hecho sigue siendo la mejor receta del juego. ¿Y por qué? Porque este tiene de resultados que te puede tocar una ficha de reactor. Pero ojo, no es un resultado 100% porque está distribuido. ¿Qué te puede tocar con esta receta? También te puede tocar lo que es una estrella de platino. Te pueden tocar orbes level 2 especiales. Y como siempre, como no falta en todo tipo de recetas, te pueden salir los poderes cacas. Sí, te pueden tocar poderes. Así que si van a hacer estas recetas tienen que tener esto en mente, que siempre les van a tocar poderes. Pero recuerden, también les pueden tocar orbes level 2 especiales, les pueden tocar estrellas de platino y por supuesto lo principal, la ficha de reactor. Aquí, como les mostré, en 5 giros, en 5 intentos de esta receta me tocaron 2 fichas de reactor. O sea, tuve mucha suerte. Pero en su ocasión, hace mucho mejor dicho, yo hice 15 veces la receta y en esas 15 veces me tocaron 2 fichas de reactor. Así que eso es algo más que todo de un raid. Significa que esto es al azar, suerte y de lo que te puede tocar en realidad. Pero aquí tienen todos los métodos posibles para obtener las fichas de reactor en MGG. Entonces, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Mi mayor recomendación es que aprovechen cuando vengan los extras del agujero negro. Esa es mi mayor recomendación porque bueno, ya en los PvEs y eso ya ustedes lo obtienen automáticamente haciéndolo, ¿me entienden? Y bueno, aprovechen los extras y no olviden ir a ver mi video de cómo sacar los extras del agujero negro, que les va a servir de mucho, demasiado. Así que sin más nada que decir, chicos, en verdad si les ha agradado el video, que si les ha servido, dejen ese poderoso like. Y si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse, que bueno, para que no se pierdan de nada, ya que subo full MGG. Y bueno, esa sería una enorme manera de apoyarme. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'm an ex-plain, why you probably never
never see me.